Hola niños y niñas del tercero básico, soy la tía Montserrat y en la clase de música de esta semana continuaremos hablando del ritmo, pero ahora desde otro punto de vista. Vamos a hablar de un recurso muy importante en la música. Para que el ritmo exista, necesitamos algo con que lo podamos hacer, ¿cierto? Para eso entran los instrumentos musicales. Sin los instrumentos musicales, niños, difícilmente sería posible hacer ritmo. Bien, así que hoy ya se van a sorprender con lo que vamos a ver sobre instrumentos musicales. Pero antes, les doy la bienvenida a nuestra nueva clase de música, ¿cierto? Acérquense un poquito a la pantalla. Si se dan cuenta, en la imagen hay niños utilizando diversos instrumentos musicales. Y eso es por la siguiente razón. Hoy aprenderemos sobre los instrumentos musicales. Aprenderemos lo que son, niños, para qué sirven, ¿cierto? Y todas aquellas cosas. Los instrumentos, niños, son aquellos objetos que nos permiten hacer música. Esa es una definición bastante sencilla, pero que nos sirve mucho. Un instrumento musical es el que nos permite hacer música. Y hay muchísimos instrumentos musicales, demasiados diría yo, y en la actualidad cada día se crean más instrumentos. Pero para que los podamos aprender de una forma ordenada, vamos a entrar a lo que es una clasificación de los instrumentos. La clasificación de instrumentos, niños, es la forma más ordenada que tenemos de aprender lo que es un instrumento. Si no los clasificamos, se nos van a enredar todos en nuestra cabeza. Y eso, créanme que no es la idea. Los primeros que tenemos aquí son los instrumentos de cuerda. Dice, son aquellos que se fabrican con cuerdas plásticas o de metal. Antiguamente, niños, las cuerdas eran principalmente de metal, ¿sí? En la actualidad se ha hecho muy común de que ahora se utilice el plástico para hacer cuerdas de un instrumento. Eso no pasaba mucho antes, eso es algo muy moderno, o sea, es de nuestros tiempos. Pero igualmente nos sirve, ya sean plásticas o sean de metal, las cuerdas van a ir cumpliendo su función igualmente, o sea, también podemos hacer música, ¿sí? Dice, debes pulsar o frotar las cuerdas para lograr un sonido. Voy a hacer la diferencia entre pulsar y frotar. Voy a utilizar mi guitarra para explicar esto. En el caso de la guitarra, tú debes ir presionando las distintas cuerdas, ¿cierto? Para ir generando sonidos, ¿verdad? Este acto de apretar las cuerdas se llama pulsar. Yo estoy pulsando las cuerdas, o sea, las estoy apretando, ¿verdad? Para que salga sonido. En cambio, frotar no está referido a cómo yo aprieto las notas, se refiere a cómo yo las toco. Por ejemplo, el violín cuenta con un pequeño arco de madera, el cual se debe pasar sobre el violín, ¿cierto? Para generar sonido. O sea, allí se cumple el acto de frotar las cuerdas, bien de un lado hacia otro. Entonces, la gran diferencia es, pulsar es apretar las cuerdas, mientras que frotar necesitamos un elemento que se llama arco, el cual al pasarlo por las cuerdas nos va generando diversos sonidos. Si se acercan a la imagen, aquí hay hartos instrumentos de cuerda y estoy segurísima que vas a poder reconocer muchos. Tenemos la guitarra, tenemos un banjo, está la guitarra eléctrica, un violín, un violonchelo, tenemos ahí hay un arpa y muchos instrumentos más. Tenemos desde instrumentos que son un poco más antiguos hasta algunos que quizás son un poquito más modernos. Bien, así que nuestra primera clasificación de instrumentos son los instrumentos de cuerda. Siempre se parte con esta clasificación, niños. ¿Saben por qué? Los instrumentos de cuerda son los más antiguos. Es por eso que siempre la primera clasificación que se enseña son los instrumentos de cuerda. Muy bien, ahora podemos seguir. Instrumentos de viento. Estos funcionan bastante diferente a lo que es un instrumento de cuerda, ¿verdad? A diferencia de los instrumentos de cuerda, debes soplarlos para lograr sonido. Ahora, ¿cómo se sopla un instrumento de viento?
Acá les voy a dar un ejemplo. Tengo una flauta, ¿cierto? Los instrumentos de viento tienen unas boquillas y a través de ella yo soplo aire y puedo generar música, ¿cierto? Obviamente no vamos a soplar ese sonido siempre, pero que se entienda que para que salga sonido de un instrumento de viento, sí o sí lo debes soplar. ¿Bien? Fabricados principalmente con metal y madera. Es cierto que en la actualidad el plástico también llegó al mundo de los instrumentos de viento y aquí tienen un ejemplo, ¿cierto? Las flautas o las flautas que nosotros conocemos, porque en verdad las flautas siempre han sido de metal o de madera. Bien, como aparece aquí en la imagen, si te das cuenta aquí en la imagen hay algunos instrumentos que son un poquito más brillantes y hay otros, como los que están en la línea aquí de más abajo, que no se ven muy brillantes. Es porque están hechos con madera. Ahí se ve muy bien la diferencia entre cómo luce el metal y cómo luce la madera. Y el sonido también cambia, obviamente. Los instrumentos de viento que están hechos con metal suelen sonar muy agudos y suenan muy fuertes. Y los instrumentos de madera no suenan tan fuertes, tienen un sonido que es un poquito más dulce. ¿Bien? Por último, debes presionar diversos agujeros o espacios para poder tocar melodías. Aquí te doy el ejemplo. La flauta tiene agujeros, ¿verdad? Al igual que todo instrumento de viento. ¿Bien? Los debes apretar y presionar muy fuerte para que vayas haciendo diversas notas musicales. Si nosotros no logramos presionar bien, es muy difícil que nos salga algún tipo de sonido. Y si no me equivoco, llegamos a la última familia instrumental, que son los instrumentos de percusión. Son aquellos que debemos golpear para obtener sonidos. Estos instrumentos son bien diferentes. No los tengo que soplar, tampoco tengo que buscar dónde están sus notas, nada de eso. Estos funcionan con nuestras manos, o sea, ustedes los deben golpear, ¿cierto? Y así recién podemos generar sonidos. Son fabricados de madera y cuero. Eso es algo que se mantiene hasta la actualidad, la verdad. A excepción de los platillos, que esos se fabrican con metal, pero todo el resto de las percusiones son de madera y de cuero. Generan sonido golpeado. Eso es muy importante. El instrumento de percusión, el único sonido que emite es el de los golpes. Bien, un instrumento de percusión no puede emitir notas musicales, a excepto de la marimba, que aparece ahí en la imagen, o el xilófono. Son los únicos dos instrumentos de percusión a los cuales tú le puedes sacar notas musicales. Los demás instrumentos simplemente tienes el sonido de los golpes. Y como dice ahí abajo, no pueden tocar notas musicales. Y ya supiste por qué. Excelente, niños. Ya pudimos ordenar nuestros instrumentos, ¿cierto? Tenemos tres grandes clasificaciones: instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Espero que con estas clasificaciones te ayude a ordenar más tu mente en cuanto a lo que son los instrumentos. Y ahora, para ver cuánto sabes de instrumentos, nos vamos a ir a hacer una pequeña actividad. En tu cuaderno de música, realiza un listado de 4 instrumentos de cuerda, 4 instrumentos de viento y 3 instrumentos de percusión. Acá, en el caso de los instrumentos, si no conoces muchos, puedes ingresar a Google y quizás ir buscando instrumentos. Ahora, si tú sientes que conoces muchos instrumentos, piensa en 4 instrumentos de cuerda, 4 de viento y 3 de percusión que puedas escribir en tu listado, ¿verdad? Una vez que tengas el listado hecho, le vas a sacar una foto y se lo vas a mandar a la tía, al correo del curso o al WhatsApp del colegio. Es importante que siempre mandes fotos de tus actividades, ya que así yo puedo saber que estás trabajando en casa y además que estás aprendiendo y ejercitando los contenidos, ¿verdad? Así que muy bien, chiquillos, lo logramos el día de hoy. Espero que pienses en muchos instrumentos para la creación de ese listado. Pide la ayuda a un adulto o a alguien que quizás conozca muchos instrumentos para que tu listado quede más genial aún. Te deseo mucha suerte en esta actividad y créeme que clase a clase vamos a ir aprendiendo cada vez más de los diferentes instrumentos musicales. ¡Chao!